Echamos Sí. la visita por si alguien quiere hacerle alguna pregunta en vivo y en directo para que él responda. Exactamente, porque, a ver, es un tema delicado, particular, que queremos tratar. Hace poco nosotros dábamos a conocer la noticia aquí que, una persona imputada, procesada y sancionada por la justicia termina libre por la propia justicia, por la propia inactividad de los jueces. Entonces, en la legislatura se ha propuesto la ley Alan Vilouta. Lo ha hecho el diputado provincial Lucas Hilardo, que además es abogado, por supuesto, y ha hecho esta propuesta. Y lo tenemos aquí a Lucas en nuestro estudio para charlar un poquito de esto. A ver, de qué pasó con el caso de Alan, que los padres, además de haber perdido un hijo, han sufrido las mil y unas con este caso, que es tremendo. Y ahora encima esto. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Un Bienvenido. gusto, gracias por la invitación. No, por favor. A ver, recordemos que, en el caso de Alan Vilouta, recordemos que Alan salió de trabajar, fue a cruzar el acceso sur para tomar el colectivo del otro lado y nada, vino un tipo a muy alta velocidad en un vehículo, lo llevó por delante y lo dejó tirado y se fue. No paró a socorrerlo ni nada y después se presentó mucho después, sin saber si estaba alcoholizado, drogado o qué, se presentó ante la policía. Lo de Alan Vilouta es un caso paradigmático que no es el único en Mendoza, que no es el único en el país y hay que catalogarlo, o si me permiten catalogarlo, es un caso de los amigos del poder. Y eso también es importante que la gente lo sepa y tal vez por eso tuvo tanta repercusión esa alocución que hice en la legislatura, porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Esto no le pasa a cualquier vecino común. Claramente tiene vínculos, el condenado, vínculos con el poder fuerte, y todo lo que sucedió es llamativo. Es tan llamativo que no hay responsabilidades. Es decir, hicieron un mecanismo perfecto para hacer zafar a una persona sin que no hubiera nadie exactamente que pudiera ser sindicado como el responsable, porque la Corte resuelve un día antes de que se venza el plazo. El notificador justo ese día estuvo enfermo y no fue a llevar la notificación y no encontraba al abogado. Claro, mirá qué todas unas coincidencias maravillosas que llaman mucho la atención. Entonces, estamos hablando de un caso donde el condenado, sí, Alejandro Verdenelli, lo atropelló, se escapó, lo atropelló a una velocidad altísima. Lo dejó despedazado, Alan. Escuchar el relato del padre es tremendo, conmovedor, porque el padre lo dice, lo tuvimos que recoger en pedacitos, y se fue a su casa, se bañó, se acostó a dormir y se presentó 60 horas después, previo a haber lavado el auto. Sí. Es decir, es un escándalo. Bueno, a ese tipo le dieron 3 años de prisión en suspenso y en libertad. Que ya era un chiste. Ya era un chiste la condena. Y no solamente que era un chiste la condena, ahora la justicia hace esta barbaridad y queda sobreseído por prescripción. Es realmente yo admiro la templanza del padre, porque lo dije, no sé qué haría si me hubieran hecho eso a mí. Realmente creo que hay invitaciones de la justicia a la justicia por mano propia a veces. O sea, realmente es horrible que lo diga yo, pues soy abogado, yo creo y debería creer en la justicia y en el Estado y en que no puede haber justicia por mano propia, pero hay veces que pareciera que están tentando a que la gente lo haga realmente. Es que es tremendo, vos lo contás así y es tal cual. Y nada, imagínate estar en los zapatos de un padre o una madre que pierde a su hijo de esa manera. O sea, te dan ganas de incendiar todo. Exacto. Lucas, exacto. Pero a ver, se me vienen muchas cosas a la cabeza y pienso, cuando uno dice desigualdad ante la ley, ¿no? En tantos casos que por ahí el vecino de a pie, aquel que paga sus impuestos, que pretende andar en la calle con seguridad,
y pasa alguna cuestión que tiene que ver con ya sea robo, droga, conocemos muchas cosas que pasan en los barrios inclusive, y sí, y los casos se dilatan, no se cierran nunca, no llegan nunca a juzgarse, y siempre tienen que ver con algo que del poder o no, o de en esta provincia, como en otras, ¿no? Suele suceder en la Argentina en general. Sí, sucede. Ahora a mí me escribió mucha gente, inclusive de Chile, de otros lugares, de otras provincias de Argentina, contándome casos similares. Acá en Mendoza me escribieron familiares y es verdad que hubieron casos fuertes. Hubo un caso de un chico que lo atropellaron saliendo de trabajar en IMSA. Y también era una persona muy poderosa que está libre. Hubo un caso cerca del Dalbian que también sucedió lo mismo. Hay varios casos. ¿Qué digo yo? Otro caso ahí en Adolfo Calle y Las Cañas. También. Que mató a 2 pibes. A dos pibes. Y después se tomó una gaseosa, pues venía alcoholizado, se tomó una gaseosa, se sentó y después el tipo quedó con prisión domiciliaria. Fue un caso también así, de excepcionalidad. Cuando vos empezás a rascar un poquito, siempre esas personas son amigas del poder. Y digo algo, si hubiera sido al revés, siempre planteo lo mismo. Siempre. Si Alan hubiera sido el millonario y el atropellado hubiera sido Verdenelli, Alan estaría preso desde el primer día con prisión perpetua, por ser humilde, por ser un laburante y por haber osado atropellar a una persona de poder. Ahora, sucede al revés y es una injusticia constante. Pensemos que, a ver, en ese caso tremendo, pongámonos en el lugar, ¿qué tendría que haber hecho esta persona? Detenerse inmediatamente. Sí. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Qué no hubiera cambiado? ¿Qué hubiera pasado? A mí muchos me dicen, pero le puede pasar a cualquiera. Pero si yo no digo que no le puede pasar a cualquiera, es qué actitud tenés ante esto. Por supuesto que no estamos ninguno exentos. Miren, ni de un accidente ni de un error. Es decir, yo no juzgo a nadie si tomó y manejó. Para eso está la ley, para poner penas, para poner cargo. Pero después hay una parte humana, es escaparte, es el hacer todo para eludir la ley, es irte a dormir. Y además en el juicio, yo lo digo porque este caso lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. De hecho, yo cuento en el recinto que yo le mandé un mensaje, mi último mensaje al gobernador Suárez fue cuando le dieron los 3 años. Y le dije, Rodi, no podés permitir esto. O sea, esto es una vergüenza, no le pueden dar 3 años. No me contestó ese mensaje y se lo mandé también a muchos miembros de la justicia, por supuesto con mis posibilidades políticas. Hice todo lo posible y mandé muchos mensajes diciendo esto es una locura, no puede suceder, pero todo lo que hizo en el juicio, si un día pueden traer al padre y pueden hablar con él, ustedes no saben las cosas que les hizo en el juicio, se burlaba de ellos, una actitud de él hacia los padres, realmente es una persona siniestra. Ahora, ¿cómo se puede explicar desde dentro de la justicia que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se tome 5 años y 10 meses, o sea, casi 6 años, para revisar un recurso de casación de la defensa y lo haga el último día cuando ya se está por vencer? O sea, es la justicia. Mira, yo soy abogado. El viernes me respondieron salió una sentencia por el robo de una moto y demoraron 1 año y medio después del alegato. El caso llevaba 3 años. Un robo de una moto, te hablo, en la puerta de la casa. O sea, no tenía ninguna extravagancia. Y decís, imagínate un caso donde hay alguien involucrado al poder, si no se van a demorar. Entonces, es una vergüenza, porque aparte vos tenés los jueces que tenían que resolver y tenés el procurador fiscal que tenía que instar la causa. El fiscal es el acompañante de la víctima. Entonces, nadie dijo nada. El abogado defensor, que también hay que decirlo, no hablo de este caso en particular, pero sí la gente tiene que saber algo que es la verdad. Es duro, pero es la realidad. Cuando sucede un hecho que conmociona a la sociedad, el Estado, muchas veces los gobiernos, le ponen un abogado defensor a la víctima que más que un abogado, un enemigo.
Entonces eso también lo tiene que tener en cuenta cualquier persona, porque como quieren tener control sobre la víctima, se utilizan fondos reservados del Ministerio de Seguridad, hay abogados que trabajan para el Ministerio de Seguridad. De hecho, hay un caso espeluznante en Mendoza donde a los padres de una víctima muy importante se los llevaron a un hotel 5 estrellas durante el fin de semana posterior para que no diera declaraciones. Suceden esas cosas. Y la gente lo tiene que saber. Es una aberración, pero sí, sucede. Entonces también, te vuelvo a repetir, yo no he visto que el colegio de abogados salga a decir, che, vamos a investigar por qué, qué pasó. Es que está acá, todo nada, contado, es todo, parece todo, por eso te digo, parece todo tan raro que es como si hubiera... Por eso a mí un poco me molestaba que ahora apareciera Cornejo con el procurador con Goulet y la ministra de Seguridad diciendo vamos a resolver esto como si no tuviera nada que ver. Acá no nos podemos hacer los distraídos ninguno. Miren, me incluyo que he sido legislador. No, esto es un problema de la justicia y no puede hacerse nadie el héroe. Bien, ¿qué propones ahora con la ley Alan Vilouta? Mirá, yo propongo lo que puedo acá en Mendoza, porque hay cosas que hay que proponer a nivel nacional, que lo ha hecho Anabel Fernández Sagasti, que es endurecer las penas con quienes se escapan, es decir, con quienes hacen artilugios para eludir la justicia en un caso de accidente de tránsito. Acá en Mendoza yo lo que he puesto es un proyecto que es el proyecto de la vergüenza, porque yo hago un proyecto para que haya una alerta que les avise a los jueces cuando va a prescribir. Y algunos me dicen, bueno, Luca, pero eso lo podrían hacer ellos con su empleado. Decir, bueno, es como si a nosotros nos llamaran a las 6:30 para decir, che, Antonio, tenés que ir a las 7 al programa. Es terrible, pero lo hice con un objetivo, es que nunca más pueda suceder algo así. Y además que queden constancias de esto, porque ellos sí pueden hacerlo, pero nadie los controla. Entonces, bueno, el objetivo de la ley es que haya alertas a los 12 meses, a los 6 meses, a los 3 meses y cuando falta un mes para prescribir, para que nos enteremos todo, para que le llegue a los periodistas, para que le llegue a la legislatura y todo, y decir, bueno, ¿qué pasó en este caso? Y no llegar tan tarde como se llegó en este caso. Ahora, ¿pero puede existir alguna sanción para estos jueces? No, es que debe existirla porque la ley prevé, en la ley que presento prevé que inmediatamente que suena la alerta, el fiscal tiene que poner como prioridad el caso y activar un mecanismo de pronto despacho inmediato, es decir, una actuación obligando al juez a actuar. Entonces el fiscal se va a salvar diciendo yo lo presenté y el juez va a tener que explicar por qué no no actuó. Entonces, bueno, también debería suceder que el Colegio de Abogados investigue por qué un abogado defensor permite que pase, pero te repito, todo sucedió mágicamente para que nadie sea responsable. El abogado defensor dice, no, pero yo 2 meses antes lo había pedido, y el juez dice, la corte dice, pero yo lo saqué un día antes, y el procurador dice, bueno, pero yo no, porque... Un día antes, después de 5 años y 10 meses. Por eso te digo, todo es una gran vergüenza. Una desidia total. De una justicia que nosotros... en estos últimos 10 años ha tenido una renovación muy fuerte esa justicia, en la que tiene mucho que ver el gobernador actual, que lleva 10 años en el poder, por decirlo, no de gobernador, pero sí en el poder, es la máxima autoridad o el jefe político del radicalismo del partido gobernante, y donde hay entre 200 jueces, 200 fiscales, una modificación de la Corte total, donde tiene mayoría absoluta en la Corte, el procurador es de su color político, de hecho el presidente de la Corte era su ministro de gobierno. Es decir, no es momento de hacernos los distraídos nadie. Y en la Corte hay jueces vinculados a gobiernos peronistas, por eso digo que es todos. No hay nadie que pueda hacerse el distraído. A ver, por ahí pienso en el caso en sí, esto es aberrante lo que pasa en el ámbito de los jueces, y me pregunto, como ciudadana común, ¿qué justicia podemos llegar a tener el resto, no? Si pasan estas cosas de este nivel, con este nivel también de... ¿Qué garantías tenemos? Claro, de cómo se ve en los medios de comunicación, ¿no? Que lo conocemos mucho hace tantos años. Pero digo, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera pasado, vos como abogado, qué hubiera pasado si esta persona se hubiera detenido? Hubiera asistido, hubiera llamado, hubiera hecho lo que tenía que hacer en cuanto a la pena. ¿Qué hubiera pasado? Porque pienso que porque esto es un dato, ¿no? Cuando uno hace las cosas bien, ¿qué pasa? Y cuando hace las cosas mal, ¿qué pasa? Porque parece que no pasa nada. Bueno, en realidad, la pena que él tuvo es si hubiera hecho las cosas bien. Es decir, es inexplicable que haya tenido la pena que tuvo
habiendo hecho las cosas tan mal. Tan o sea, mal, entonces, claro. él tuvo la pena mínima que se puede tener. Entonces, imaginemos hipotéticamente qué es la pena para alguien que comete el error de atropellar y hace todo lo demás perfecto. O sea, claro. Y él no hizo nada perfecto. Pero independientemente de eso, en términos legales, vos tenés dos conceptos que por ahí la gente puede conocer, no son tan difíciles, que es el dolo y la culpa. El dolo es tener la intención de hacerlo y la culpa es cuando no tuviste la intención, pero el hecho se cometió igual. ¿Qué pasa? En los delitos de accidente de tránsito, generalmente la mayoría son todos culposos y en eso hay un problema que a la gente le cuesta comprender desde afuera. Es decir, ¿cómo puede ser que le den tan poco? Lo que pasa es que es muy difícil probar como abogado que esa persona salió diciendo voy a ir a matar. Claro. Que muy probable que no haya sido así. Claro. Entonces, al suceder sin su intención, baja muchísimo la pena. Pero él después, una persona, por eso yo digo que es más importante que se apruebe el proyecto de Fernández Sagasti que tal vez el mío, porque si una persona hace los artilugios que hizo él, ir, lavar el auto, dejar pasar 60 horas para que Con no le salga saña. el control. Eso es querer encubrir Eso un crimen. se tiene que transformar inmediatamente en un dolo. Claro. Y eso debe tener una pena mucho más grande. Y los artilugios de los abogados que pueden apelar a eso, que pueden querer No, los artilugios de los abogados son para evitar que se los descubra con el alcohol en sangre. Si vos escuchás lo que dice el abogado defensor de él, yo lo entiendo, un colega tiene que hacer su tarea, pero sí, realmente no sé cuánto dinero le darán para decir la barbaridad que es que él pensó que le habían tirado una piedra y que por eso se fue y que demoró 60 horas porque él nunca se enteró porque se costó dormir y no se enteró. Es realmente, bueno, te indigna aún más. Sí. Pero bueno, es el abogado, él tiene que hacer su trabajo, pero realmente también hay una cuestión de ética que yo creo que el abogado no tendría que salir a hablar. Yo lo escuché hace 2 días y me parece que hay una cuestión de ética porque, ¿sabes qué? Siento que a la familia de Alan Vilouta hay una revictimización permanente en ellos. O sea, le mataron al hijo, se burló de ellos la justicia una vez, se burla la justicia 2 veces, ahora se burla el Estado diciendo no, ahora vamos a solucionar todo, quédense tranquilos, como si alguien les devolviera al hijo, y después sale el abogado ya casi a festejar el gol, diciendo, no, bueno, y diciendo esas barbaridades. A mí me parece realmente de una falta de ética tremenda. Tremendo. Lucas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Las 9:30, no le hicimos preguntas políticas, pero bueno, ya en otro momento lo vamos a cuando hacer. Cuando quieran. Ustedes saben que yo no soy de arrugar. Así. Bueno, dale. Está bueno. Las 9:36, vamos a la pausa, ya volvemos. Comunícate al WhatsApp de la radio 261